Buenas noches, mi nombre es Reinaldo Vázquez y voy a disertar sobre la dignidad humana. La dignidad humana es definida por la Real Academia Española como dignidad en un principio con la cualidad de ser digno, y la dignidad humana como los fundamentos, los derechos que reconocen la dignidad intrínseca del ser humano que conforma lo que es la familia humana. Al respecto, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que estos dotados de la conciencia de razón y el ser mismo de ellos, y el ser mismo de ellos comporta que deben convivir fraternalmente unos con otros. Igualmente, Verdana, en 1992 las lecciones propedéuticas de la filosofía del derecho establece desde la óptica que constituye una filosofía o una característica eminente del ser humano que permite que ésta se le dé desde el punto de vista naturalista e histórica el reconocimiento ontológico de la cualidad de ser del ser humano y no una simple cualidad que le permita un reconocimiento en cuanto a los derechos. En este sentido, se puede entender que el ser humano está contribuido de actitudes, atributos, prerrogativas que le permiten de una u otra forma un reconocimiento ontológico a sus derechos humanos y que de esta forma permite que éste evolucione a través del tiempo. Existen dos corrientes o dos principios que establecen lo que es la evolución de la dignidad de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana: el dispositivismo y el naturalismo. El dispositivismo se basa en que el reconocimiento de los derechos humanos es aquel que está expresamente establecido, aquel que se encuentra sentado en una ley positiva, mientras que el naturalismo se basa en lo que es el principio de la creencia, aquel que establece el reconocimiento del ser humano por su esencia de ser humano, con la cualidad de poseer esa misma esencia de ser humano. El Papa Benedicto VI, en su discurso en 1 de enero de 2007, estableció que es simplemente aquel reconocimiento que se le da al humano por la cualidad que le otorgó el creador por su naturaleza misma, mientras que el positivismo se establece como el reconocimiento de ese derecho humano o ese derecho natural que está íntimamente relacionado para que de una u otra forma esté reconocido, dándole a la persona no el reconocimiento de lo que es en sí misma, sino de los derechos que ella necesita para convivir en sociedad y en la humanidad. En cuanto a lo que es la violación de los derechos humanos en América Latina y en Venezuela, los derechos humanos, desde la celebración de la Convención de los Derechos Humanos de 1948, se establece que son los estados los que deben ser garantes de la promoción y vigilancia y el control de lo que son los derechos humanos reconocidos por las personas. Estos derechos humanos que dependen de lo que es la vida en sí misma. No se quiere decir que la vida tenga una jerarquía o sea superior en cuanto al reconocimiento de derechos humanos, sino que si no hay vida, no existe dignidad, no se reconoce ni la libertad ni la igualdad que debe tener toda persona como individuo. Es a través de reconocimiento por parte del Estado y la protección y garantía del mismo en que no se vulneren estos principios. Esto inició en 1492 con el proceso de colonización, cuando los indígenas, a través del descubrimiento de las colonias por parte de España, comenzaron de una u otra forma a pertenecer o a consagrar como el simple descubrimiento de una tierra, como la simple lectura de un cromosoma, en descubrir la tierra, en descubrir que ya empezó un proceso de colonización donde no se le dio ningún tipo de garantía ni derecho a esas personas, donde simplemente se vulneró, se quebrantó lo que es el reconocimiento a la dignidad humana. Y de esta forma fueron poco a poco, a través de la primera y segunda guerra mundial, el reconocimiento de los derechos humanos que comenzó en Europa. No quiere decir que Europa inventó los derechos humanos o inventó la dignidad humana, simplemente dio el reconocimiento, la discusión y la progresividad de lo que es en sí la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, porque Francia, cuando tuvo su Segunda Guerra Mundial, hubo la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, pero sin embargo, esta no fue hasta 1948 que dio pleno valor a lo que es lo mismo. En Venezuela, a pesar de que se encuentra adherido a esta convención, a estos tratados, aún existen violaciones en cuanto al uso de la fuerza pública, que deben agotarse las vías internas judiciales para poder recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que es el medio final donde se determina si el Estado es responsable o no de los delitos que se cometen o las violaciones a los mismos. Gracias.